Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Voces Inclusivas. En este episodio hablaremos de un tema de mucha importancia que es el acceso a la salud en personas con situación de discapacidad. Para ello vamos a conversar con Juan Pino, terapeuta ocupacional y académico del Instituto de las Ciencias de la Salud. Hola Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Juan, cuéntanos de tu profesión y de tu experiencia en el trabajo de discapacidad. Yo de formación de base soy terapeuta ocupacional, una disciplina de las ciencias de la salud que históricamente se ha vinculado al trabajo de las personas con discapacidad en un sentido amplio, desde la rehabilitación, la promoción. Posteriormente yo estaba vinculándome a las perspectivas más psicosociales de lo que significa el trabajo con las personas con discapacidad, y para eso he estado como vinculándome a una formación de la psicología comunitaria con un magíster en psicología comunitaria y luego a una formación en sociología con un doctorado en sociología. Así que eso me ha permitido de alguna manera ir como transitando de alguna manera en las comprensiones, en los abordajes y en las formas de concebir lo que significa la construcción de la discapacidad y el trabajo con las personas con discapacidad. A partir de este tránsito, ¿cierto? Desde las ciencias de la salud, ¿cierto? Que tiene una cierta perspectiva hacia las ciencias sociales que en algunas ocasiones comparten otras. ¿Cuál es, desde el ámbito de la salud, el modelo o enfoque que actualmente se está comprendiendo la discapacidad? A nivel como general, la discapacidad se ha venido como entendiendo por tres grandes enfoques. Los dos enfoques principales tienen que ver con el enfoque médico o el enfoque biomédico y el enfoque social. Creo que esos dos son los que también más aparecen en la literatura o que también más refieren como los profesionales. Sin embargo, obviamente en el caso del acceso a la salud de las personas con discapacidad, el modelo biomédico en el fondo es el que predomina de alguna manera en las atenciones de salud, a pesar de que igual en las normativas, en las orientaciones ministeriales se pide como transitar hacia un modelo biopsicosocial que de alguna manera vendría a conjugar lo mejor del modelo médico con lo mejor del modelo social. Pero eso creo que todavía es una deuda que está persistentemente en los equipos de salud. La mirada médica es mucho más preponderante o dominante en términos de seguir como comprendiendo de que la discapacidad es una enfermedad, es una patología, la cual debe ser reparada, rehabilitada, normalizada, y en donde los que pueden como identificar esta normalidad de alguna manera tiene que ver con una expertise médica, una expertise clínica y generar prácticas también de rehabilitación. Claro, una atención de poder al fin y al cabo en ese discurso también. Claro, el poder recae principalmente en este saber experto que viene desde la medicina o de la biomedicina, y es donde el otro es una persona pasiva, paciente, receptiva, beneficiaria de este saber, de este tratamiento o de esta práctica. Claro. Y en sí, ¿cuáles son los aspectos claves para garantizar una atención en salud que sea inclusiva y centrada en las personas con discapacidad? Transitar hacia un modelo más biopsicosocial o transitar hacia un modelo social de la discapacidad que en el fondo respete la diferencia, respete la diversidad humana, por ejemplo, garantice una accesibilidad física para los centros de salud, garantizar la comunicación efectiva para esta diversidad de experiencias, de cuerpo y de personas, permitan la participación activa y protagónica de las personas con discapacidad en sus procesos médicos, terapéuticos y de salud en general. Creo que otra cosa muy importante tiene que ver con lo que hoy día se dice en salud como la atención centrada a la persona. Entonces sería una atención centrada también en la diversidad. Exacto, una transversalidad en el marco de los derechos, de las tecnologías, de los accesos y también de la percepción del otro. Claro, totalmente. ¿Cuáles han sido los principales avances en los últimos años en materia de atención inclusiva en salud para personas con discapacidad? Primero, en un primer nivel podemos decir que hay un avance en términos jurídicos y administrativos. Se puede identificar en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como un avance en ese plano. También uno puede decir que la Clasificación Internacional del Funcionamiento de Discapacidad también es un avance en términos de cómo va incorporando estas dimensiones más sociales. Y bueno, también obviamente programa, en el caso chileno hay un programa de rehabilitación basada en la comunidad,
que se ha instalado como fuertemente en la atención primaria. Eso obviamente ha permitido garantizar el acceso a la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad de una manera mucho más masiva. Hoy día se están incorporando también centros de rehabilitación infantiles. Eso no significa de alguna manera que se haya cumplido en términos de los requerimientos de la vida cotidiana de las personas con discapacidad, porque ese es un problema que es persistente. Exacto. Que es cotidiano, entonces no se puede leer también como un avance significativo en lo que significa la atención en salud, pero también como los derechos sociales de las personas con discapacidad. Y en base a aquello, ¿qué rol cumple la sensibilización y la formación en discapacidad e inclusión dentro de la formación de los futuros profesionales en el área de la salud? En el estado actual, en el tiempo que vivimos, nosotros no debiésemos esperar de que sobre todo los profesionales de la salud tengan una sensibilización, de poder como conectarse con lo que significa la experiencia de las personas con discapacidad, su familia, su comunidad, sino que ellos deben tener una formación en que esté garantizada, por decirlo de alguna manera, en sus planes de estudio. Las personas con discapacidad son un número importante, casi un 20% de la población del país, una de cada 4 familias en Chile puede presentar una persona con discapacidad, entonces es algo central que deben tener en su formación. Juan, en ese ámbito, y entendiendo que estas garantías de atención requieren ser inclusivas y centradas, ¿cómo se refleja en, por ejemplo, la familia, en el ámbito escolar o también en el ámbito transversal social con las personas con discapacidad? Pensar en los requerimientos y la diversidad de las personas y sus familias en la atención. Entonces, por ejemplo, si llega un niño de la neurodiversidad o como se identifique del espectro autista, cuáles van a ser los requerimientos para, por ejemplo, que los equipos de salud que lo van a atender tengan elementos para una comunicación alternativa con ese niño. Eso también desafía a los equipos de salud a no solo centrarse en la condición, en el fondo, en el desafío diagnóstico o de tratamiento clínico, sino que también implica hacer una atención integral, una invitación a pensar en esto de la atención inclusiva como una atención que garantiza accesibilidad, pero que garantiza un trabajo del intersector, una mirada integral sobre lo que significa un abordaje en el fondo para una situación como esta. Claro, y también una conversación mucho más cercana, asociada entre distintas disciplinas. Claro, eso también es algo fundamental para entender la atención inclusiva, que tiene que ver con este trabajo interdisciplinario, o sea, que por ejemplo no se resuelve una situación pensando como con la identificación de un diagnóstico y de un tipo de tratamiento, sino que con todo un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, de intersector, donde se abordan como desde distintas disciplinas con distintos apoyos estos requerimientos. Exacto. Y también estábamos abordando el ámbito macro jurídico en el cual se ha venido desarrollando la conversación, la discusión de inclusión y discapacidad en el país. Sin embargo, muchas veces estas discusiones quedan relegadas al ámbito académico, al ámbito legal, pero es necesario también aterrizarlo, hacer la bajada a nivel territorial, a nivel cotidiano también, de cómo estos avances impactan en la vida cotidiana también de no solo las personas con discapacidad, sino que de su comunidad, de su familia, de los cuidadores y las cuidadoras cuando se requiera. Eso sigue siendo un desafío muy importante que cada vez se ha ido como complejizando en términos de comprender de que la discapacidad y la experiencia de la discapacidad está en la vida cotidiana, y claro, efectivamente hay una brecha muy grande con lo discursivo, con lo que aparece en el fondo, con los instrumentos internacionales, y ahí yo creo que es fundamental también como comprender de que la agencia de las personas con discapacidad de las organizaciones ha permitido también ser un convocante para demandar al Estado estos requerimientos, estos derechos, y eso ha permitido sin lugar a duda que existan hoy en día por ejemplo, estos derechos de acceder a la salud, a la rehabilitación como elementos básicos para la vida cotidiana, pero también con el fortalecimiento de políticas hacia las personas con discapacidad, ¿ya? A pesar de que eso requiere también un nuevo trabajo, ¿ya? El Sistema Nacional de Cuidado viene hoy día a una actualización de
de una demanda del movimiento feminista que debe ser articulada todavía con mucha mayor fuerza con las demandas del movimiento de las personas con discapacidad. Eso sigue siendo un desafío en la actualidad, pero eso está permitiendo dar bajadas concretas en programas concretos que hoy día se están empezando a construir en el país. Agradecemos a Juan Pino esta conversación respecto al derecho a la salud a las personas en situación de discapacidad. Agradecemos también su aclaración también de algunos términos y de estos procesos, ¿cierto? Que si bien paulatinamente ha ido garantizando el acceso a salud, a ciertas prestaciones, pero el recorrido y el camino es largo aún, y los desafíos también. Así que muchas gracias, Juan, por tu tiempo y por su disposición a estar en este programa de Voces Inclusivas, y esperamos que nos sigan en los siguientes capítulos de este podcast. Chao, que estén muy bien. Gracias, Juan. Muchas gracias, Ricardo.